Dios te bendiga poderosamente. Que el Señor siga obrando en tu vida y siga dándote la ayuda y el sostén y la fortaleza que nosotros necesitamos día a día. Hoy quiero hablarte de algo que es importantísimo, que para muchos ha sido una piedra de tropiezo, y es de lo que el enemigo puede hacer a través de los sentimientos de soledad en nuestras vidas. Tú sabes que hay muchos que hemos pasado por soledad, mucha gente que inclusive como parte de la obra de Dios en sus vidas lo ha permitido pasar por soledad, porque todos en esta vida cristiana pasamos por procesos. Hay procesos en los que estamos muy acompañados, pero hay procesos en los que es necesario que pasemos por mucho tiempo de soledad, por las circunstancias en las que nos ha tocado vivir, o porque como parte del trabajo en la obra del Señor, del ministerio que se nos ha dado, hemos tenido que pasar por esos momentos de soledad. Pero ¿qué sucede? El peligro de esto es lo que tú haces cuando sientes la soledad, en el momento en que te llega eso. Los sentimientos son algo a veces muy traicionero. Nos perturban y nos hacen pensar en cosas en que no debemos. Si una persona que está pasando por una soledad no se concentra en poner sus ojos en Jesús, el enemigo, la carne, le puede jugar una mala situación. Y por eso es importante que siempre pongamos nuestra mirada en Jesús, nuestra fe, nuestra confianza, en medio de lo que sea, porque de lo contrario le abrimos una brecha al enemigo y él puede ganar ventaja. Hay personas con las que hemos tenido que hablar y tratar, que cuando vemos su situación, que nos las quieren contar porque necesitan ser restablecidos, necesitan ser de nuevo sembrados en el camino, y cuando nos cuentan sus historias, nos damos cuenta que lo que lo engañó fue simplemente la soledad, el sentimiento de soledad. Personas que entienden que porque están solos, Dios le coge pena y les da permiso para hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra. Es decir, ellos dicen, no, mira, yo lo hice porque yo me sentía muy solo, y entonces busqué esa amiga y nos hicimos muy amigos, yo me sentía bien con ella, y entonces pasó esto y esto y esto. O si no, mira, lo que pasa es que yo estaba muy solo y yo necesitaba tener una salida, y entonces me acerqué a este trabajo, me abrieron una puerta por ahí, y entonces yo encontré que esa era la solución para mi soledad. Muchas cosas múltiples, que son trampas del enemigo si tú no aprendes a discernir y a descubrir que no es más que un juego para hacerte caer en un camino que no es el deseado por el Señor. Entonces, después que ya tú entres en ese juego y estás dentro de ese camino, tú sabes que muchas veces entonces salir de ahí no es rápido. Tú te quedas ahí enganchado, pasa un tiempo y el problema se agiganta, se pone peor, ¿entiendes? Y todo fue causado porque te sentías solo. Es decir, como te sentías solo y añoñaste ese sentimiento y esa situación que se te dio, también la añoñaste porque mitigaba lo que tú entendías que era soledad, entonces se hizo una verdadera trampa. Entonces, lo que te quiero decir es que, ¿qué estás tú haciendo ahora que te sientes solo? En este proceso por el que tú estás pasando, o en los procesos por los que tú has pasado, que has tenido que pasar porque te ha tocado y el Señor mismo lo ha permitido con propósito, porque nunca
hay despropósito alguno en las cosas que Dios permite en nuestra vida. Cuando nosotros decimos que somos propiedad de Jehová y que el Señor es que dirige nuestras vidas, aún muchas veces nos hemos confundido, pero sin embargo, Dios utiliza esa confusión para llevarnos a su propósito. Es decir, que siempre Dios está a nuestro lado para guardarnos, para defendernos y para orientarnos de nuevo en el camino, aunque nosotros nos hayamos desviado un poco. Y el que camina con Dios lo sabe, y el que ha caminado con el Señor lo sabe, que ha pasado por muchos momentos y procesos difíciles, por muchos desiertos, y sin embargo la mano de Dios ha estado ahí. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tú haces cuando tú estás solo? ¿Qué te has permitido hacer tú cuando te has sentido solo y te has excusado diciendo que Dios te entiende? No, porque Dios entiende a uno y Él sabe que yo me sentía solo y que yo tenía que buscar una salida para esta soledad porque esto no es fácil, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte que Dios no te va a dar permiso para que tú hagas cosas que no están de acuerdo a su palabra porque tú te sientes solo. Él no va a venir a decirte, ay, el pobrecito, qué bueno, está bien, no te apures, yo te voy a permitir hacer todo eso, que yo sé que tú te sientes solo. No, al contrario, Él te va a dar alertas para que tú no vayas a entrar en una situación de engaño por causa de sentirte solo. Y mira qué es lo que sucede muchas veces cuando nosotros no estamos centrados realmente en lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida y en lo que Dios quiere de nosotros. Porque tú no eres el único ni yo que hemos pasado por momentos de soledad. Los siervos de Dios también pasaron por momentos de soledad. Muchos siervos de Dios pasaron por procesos. Acuérdate que nosotros leemos la Biblia y a veces creemos que la historia que estamos leyendo fue de un día. Es decir, que ese momento de soledad fue como de un día. Y no, eso fue un proceso. Pasó mucho tiempo en ese momento. Y sin embargo se comportó como Dios deseaba. Y te voy a poner de ejemplo, por ejemplo, uno de esos que es nuestro hermano Juan. Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí comienza entonces a narrar la revelación que tuvo de lo que hoy nosotros llamamos el libro de Apocalipsis. Él estaba solo, desterrado en una isla que se llamaba Patmos. Pero dice él que él estaba en el Espíritu. Es decir, él no se desconectó de Dios. Él no se desconectó del Espíritu Santo. Él no se desconectó de la comunión que tenía que tener a través de la oración, a través de esa intimidad con Dios que él buscaba. No se desconectó porque se sentía solo. Y tú puedes estar seguro que se sentía muy solo, porque estar desterrado en una isla donde tú no tienes pariente, no tienes a nadie, tiene que ser algo muy triste y doloroso. Y se debe sentirse muy fuerte la soledad. Pero él se ocupó de lo que tenía que ocuparse. Se ocupó de mantenerse en comunión con su Padre Celestial, de estar en el Espíritu, como dice él. Y recibió, por estar ocupado de lo que tenía que estar ocupado y mantenerse en la comunión que tenía que mantenerse, recibió una de las revelaciones más grandes e inclusive difíciles de entender que ha recibido la iglesia en estos tiempos, el libro de Apocalipsis. Así que por eso es que quería llamar tu atención a qué tú estás haciendo en este momento de soledad. ¿O qué te ha pasado? ¿Qué te has permitido? ¿A qué le ha dado permiso tú en tu vida en los momentos de soledad que han sido unas trampas del enemigo? Tienes que estar alerta porque esos momentos de soledad
Si tú no te mantienes en la posición de soldado de Jesucristo que Él quiere que tú mantengas, leyendo tu palabra, alimentándote de la palabra, puede ser muy peligrosa porque los sentimientos no engañan. Y no solamente tenemos de ejemplo a hermano Juan, tenemos de ejemplo a nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo pasó por mucha soledad, estuvo preso, ¿cuántos años? Y en muchos momentos y procesos de su vida, inclusive en la palabra, él nos dice, creo que es en el libro de Timoteo, que él dice, en mi primera defensa, nadie me ayudó, dice él. En mi primera defensa, mira, en 2 de Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Viste qué lindo? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? Que la gente de la que esperábamos que nos iba a acompañar en el proceso, que nos iba a ayudar, todos se despabilaron, como se despabilaron los apóstoles cuando Jesús estaba, lo tomaron preso, que lo iban a crucificar, y todos huyeron. Pero Pablo también dice que nadie estuvo a su lado aquí, nadie estuvo a su lado, todos los desampararon. Pero mira cómo dice, pero aún así yo no perdí la orientación, yo no perdí la cabeza por eso, yo no me deprimí, caí en una depresión porque me dejaron solo en este proceso, sino que me agarré de la roca inconmovible de los siglos y dice, el Señor estuvo a mi lado. Se agarró de quien tenía que agarrarse, del que nunca nos falla, del que nunca nos deja solo, del que siempre está ahí. Es decir, que yo te aseguro que vas a pasar por muchos momentos difíciles. La vida cristiana nos hace pasar por momentos muy difíciles, por desiertos muy difíciles y por largas horas y meses y años de soledad, cuando Dios tiene un propósito en algo. Pero lo que tú no puedes es quitar de tu mente, de tu vida, el saber que la presencia de Dios te acompaña y que el Espíritu Santo es nuestro compañero, que Él está ahí. Él no te deja solo. La palabra dice que Él vino a morar en nuestras vidas. Es decir, que tenemos al Espíritu Santo y al Señor que nos acompaña en todo momento. Y que, como decía el hermano Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado, está a nuestro lado para ayudarnos en nuestras batallas. Así que no te desubiques. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Hay miles de cristianos con testimonio de lo que hicieron cuando le llegó la soledad. Perdieron la noción de quién eran y de quién estaba a su lado. Y los sentimientos, entonces, lo hicieron hacer cosas de las cuales luego uno se arrepiente. Hay miles de motivos por los que después nos arrepentimos. Pero dime, ¿y dónde yo tenía la cabeza? ¿Y en qué yo estaba pensando cuando hice esto? ¿En qué yo estaba pensando cuando hice esto? ¿Qué fue lo que me faltó la fe? Me falló la visión. Me confundí del camino en el que yo debo permanecer. Y gracias a Dios acudimos a esa misericordia que Él tiene. Y Él vuelve y nos pasa su manto y nos abre los ojos. Pero tenemos que estar alerta, porque los sentimientos son muy peligrosos cuando se trata de la soledad. Así que pon tus ojos en Jesús. Si estás pasando por ese momento, arrodíllate, pídele al Señor que te perdone, que abriste brecha a la soledad y que tú quieres que Él te permita mantenerte edificado y cimentado en Él, en su palabra, en la comunión diaria, que no te deje mirar para otro lado, sino sabiendo que este momento pasará, esta situación pasará, pero cuando salgas de ahí, saldrás victorioso. Después de cada tormenta, viene la calma. Después de cada momento de proceso por lo que hemos pasado, siempre viene la calma. Y vemos cómo la mano de Dios estuvo a nuestro lado
y nos dio la victoria si permanecemos firmes y constantes en la fe y en la confianza de todas esas promesas que Dios nos ha dado, que son fieles y verdaderas. Así que siempre acuérdate del ejemplo de nuestro hermano Juan y de nuestro hermano Pablo y de todos esos hombres que pasaron por soledad, de José que también estuvo en la cárcel. Todos, ¿qué hicieron en los momentos difíciles de soledad? Se agarraron del Señor, permanecieron firmes en sus convicciones. Así que tú tienes ejemplo, haz tú lo mismo. Mantente firme, aunque el tiempo de soledad te parezca muy doloroso, pero Dios está contigo como poderoso gigante. Dios te bendiga.